Le lancé mi anillo de boda, directo a su pecho, mientras el brillo dorado reflejaba la furia y la decepción que ardían en mi interior. «Quédate con ese tramposo», me dijo, con una calma que casi asustaba, una máscara fría que ocultaba el huracán de emociones que me consumía. Se limitó a mirarme, sorprendido y arrogante, con esa sonrisa sutil, llena de autosuficiencia, como si hubiera ganado, como si este momento fuera la coronación de su conquista. Pero no sabía, ninguno de los dos lo sabía, a lo que estaba a punto de enfrentarse. Mi esposa, la mujer a la que amaba con cada fibra de mi ser, tenía secretos más profundos que cualquier infidelidad. Durante los últimos días, mi intuición había ido dibujando un cuadro terrible, más oscuro que una simple traición. Durante años, había construido una vida con ella, creyendo cada palabra, cada mirada, cada promesa de amor eterno. Pero ahora, al verla junto a ese hombre, me daba cuenta de que yo no era más que un personaje del teatro que ella dirigía con astucia y frialdad. «¿Así que eso es todo?», pregunté, mi voz resonando en el frío silencio que nos separaba. «¿Todos esos años, fueron solo mentiras?». Ella vaciló, sus ojos desviándose de los míos, buscando refugio en algo que no fuera mi expresión. «No es así», murmuró, casi inaudible. «Yo, lo intenté, yo». «¿Intentaste qué?», te interrumpí, la paciencia desapareciendo en un torbellino de resentimiento y dolor. «¿Intentaste ser una buena esposa mientras vivías una doble vida? ¿O intentaste engañarte a ti misma para justificar lo que me hacías? Solo quiero entenderlo. Después de todo, soy el marido al que juraste amar». Intentó responder, pero su voz se perdió en un tartamudeo nervioso, mientras su amante permanecía a un lado, en silencio, observando la escena con una mezcla de superioridad y desprecio. La calma que mostraba solo me irritaba más. Se creía intocable, invencible, el hombre que me había robado a mi mujer y que ahora se plantaba descaradamente delante de mí, como si su presencia fuera lo más natural del mundo. Este hombre y yo, extraños hasta ese momento, estábamos ahora conectados por el tenue y doloroso hilo de la traición. Y sin embargo, él no sabía que yo tenía un as en la manga. Nadie lo sabía. Todo empezó con un detalle casi imperceptible, una falta de chispa, una mirada vacía en momentos que solían ser plenos. Pequeños fallos en historias repetidas, respuestas evasivas, silencios prolongados. Pero yo, tonto enamorado, lo ignoraba, pensando que era solo cansancio, el desgaste natural de la rutina. Al fin y al cabo, ¿quién sospecha de la mujer con la que compartes almohada, que te dice, te quiero, cada noche, que te regala la mejor sonrisa cada mañana? Pero ahora, todas esas escenas pasaban por mi mente como en una película de terror, cada sonrisa suya se convertía en una máscara cruel, cada te quiero parecía falso, construido, ensayado. Fue entonces cuando decidí enfrentarme a ella, buscar respuestas. Necesitaba saber hasta dónde llegaban sus mentiras. Y fue entonces cuando descubrí algo que nunca podría haber imaginado. Ese hombre no era solo su amante. Era mucho más que eso. Una noche en que su teléfono quedó abierto a mi alcance, vi una serie de mensajes intercambiados. Entre promesas de un futuro juntos y votos de ardiente pasión, se escondía algo más. En un mensaje en concreto, mencionaba un secreto sobre nuestro hijo, algo que, según decía, lo cambiaría todo. Se me aceleró el corazón y me temblaron las manos mientras seguía leyendo. Las palabras estaban ahí, brutales, contundentes, nunca fue tuyo. El mensaje cortaba como una cuchilla. Me había ocultado el mayor secreto de todos. Ahora todo tenía sentido. No fue solo una traición, sino algo que destruyó toda mi identidad como marido, como padre, como hombre. Durante años, había criado a un niño, creyendo que era mi sangre, mi continuidad en el mundo, el futuro que había planeado y protegido. Y, sin embargo, todo era mentira. Aquel niño al que llamaba hijo no era mío. Era fruto de una pasión clandestina, del deseo de alguien que ni siquiera respetaba mi presencia ni mi vida. Volví al presente, con el anillo de boda en su dirección, frialdad en los ojos, pero el fuego de la venganza ardiendo en mi interior. Aquella escena, sin embargo, era solo el principio de mi plan. Ella me miró como si por fin comprendiera la profundidad de mi odio, el desprecio contenido en cada palabra que pronunciaba. Y su amante, cínico, arrogante, con esa postura de quien se cree vencedor.
Ni siquiera se dio cuenta de lo que se avecinaba. «Nos vamos», dijo rompiendo el silencio. «Lo siento, pero es lo mejor para todos». «Vete», le contesté, «llévate tus mentiras y tu teatro. Pero no te equivoques, no saldrás ileso de esto». No lo entendieron. Se miraron, confusos, pero decidieron marcharse, creyendo que todo se había resuelto, que yo era un traicionado más que aprendería a superar el dolor con el tiempo. Pero no sabían lo que yo estaba dispuesto a hacer para que sintieran el peso de cada mentira, de cada farsa que habían construido sobre mí. Cuando la puerta se cerró, sentí que el vacío se apoderaba de la casa. Las sonrisas, los recuerdos, lo que antes había sido amor, ahora eran sombras, piezas de un rompecabezas que debía desmontar. Decidí que no acabaría ahí. Me habían quitado lo más preciado, y yo arrancaría cada pieza de lo que habían construido juntos. Estaban confiados, pensaban que podían seguir adelante con sus vidas. Pero yo tenía un plan, algo que les golpearía a ambos en el corazón de su traición. Sabía dónde eran vulnerables, dónde sentían que tenían poder. Sabía dónde destruir el mundo que habían creado, piedra a piedra, hasta que se convirtieran en polvo en sus propias mentiras. Y así comenzó mi viaje. Ya no sería un espectador pasivo en la trama que habían escrito para mí. Bienvenido al canal. Aquí repudiamos cualquier forma de traición y te traemos historias de ficción para mostrarte cómo la deslealtad puede destruir vidas y dejar profundas cicatrices. Prepárate para escuchar una narración intensa, donde cada decisión equivocada pasa factura. Siéntate, respira hondo y prepárate para una historia impactante. ¡Feliz escucha! En una tarde fría, bajo un cielo gris en la ciudad de Sevilla, Javier volvía a casa del trabajo, sus pasos resonaban en las estrechas calles que conducían a su casa. Ya no sentía la misma alegría que antes cuando recorría esta ruta, parecía que los años habían borrado parte del brillo de la vida que él y Laura, su mujer, habían construido juntos. Cuando recordaba su rostro, aún podía evocar aquella cálida sonrisa, aquellos ojos marrones llenos de promesas de amor eterno. Laura era el tipo de mujer que captaba las miradas sin esfuerzo, pero tenía una ligereza en sus maneras que hacía que Javier se sintiera especial. Cuando estaban juntos, era como si ella le hubiera elegido a él entre muchos, y eso era algo que él siempre atesoraba. Laura, en cambio, era intensa en sus emociones. Siempre apasionada por todo lo que hacía, tenía un talento natural para el arte y se pasaba horas en el estudio que Javier le había construido con esmero y cuidado en el patio trasero. Era su refugio, su mundo privado, donde los pinceles, las pinturas y el olor de los lienzos secándose le proporcionaban una paz que rara vez encontraba afuera. Javier comprendía y admiraba esta pasión, y siempre se preocupaba de darle el espacio que necesitaba para crear. Sin embargo, este refugio que él había construido empezó a convertirse en un lugar que ella rara vez abandonaba, como si la conexión entre ellos se estuviera deshilachando sin que él fuera capaz de entender por qué. Su matrimonio siempre se había basado en la confianza y el respeto mutuo, una relación que parecía sólida y casi inquebrantable. Tenían un hijo, Diego, un niño de 10 años, inteligente y lleno de energía, que para Javier representaba el culmen de su felicidad. Diego siempre miró a Javier como ejemplo, y Laura era su heroína, la madre perfecta. En los ojos de Diego, Javier veía toda su vida y el futuro con el que siempre había soñado. Sin embargo, sin darse cuenta, Javier empezó a notar pequeños cambios en la dinámica familiar, sutiles pero con un peso que no podía ignorar. Había momentos en los que Javier notaba a Laura ensimismada, perdida en pensamientos lejanos, como si Diego y él no estuvieran allí. Y aunque intentaba aportar ligereza a la relación, sentía que luchaba contra una marea invisible, algo que no podía nombrar. Intentaba comprender lo que le preocupaba, pero ella siempre se encogía de hombros, cambiando de tema con una leve risa o mirando hacia otro lado. La vida parecía irles bien, al menos en apariencia, pero Javier sentía que algo se le escapaba de las manos, una especie de sombra que se cernía sobre su matrimonio, una presencia que aún no podía ver pero que empezaba a sentir. Laura, por su parte, experimentaba un conflicto silencioso. Aunque quería a Javier y adoraba la vida que habían construido, sentía una inquietud en su interior que no terminaba de comprender. Se preguntaba si era la rutina la que estaba apagando el brillo de los momentos que una vez habían compartido o si ella misma estaba cambiando irreversiblemente.
La libertad que sentía en el estudio contrastaba con una sensación de encierro en el resto de su vida, una paradoja que la hacía sentirse culpable y perdida al mismo tiempo. Javier siempre había sido un buen marido, un padre entregado, alguien con quien podía contar incondicionalmente, pero por alguna razón no podía evitar esa inquietud, que cada día parecía más fuerte. Para no preocupar a Javier, enmascaraba esta angustia, escondiéndose tras sonrisas y una rutina que hacía la convivencia casi automática. Él la veía levantarse temprano, preparar el desayuno a Diego, llevar al niño al colegio y encerrarse en el estudio hasta bien entrada la tarde. Intercambiaban pocas palabras durante la cena, y Laura se refugiaba en conversaciones superficiales, preguntando por el trabajo de Javier, por las tareas de Diego, pero sin entrar realmente en materia. Javier se daba cuenta de ello, pero creía que el cansancio y las responsabilidades cotidianas eran los responsables de la sutil distancia que los separaba. Siguió intentando pacientemente reconectar, pensando que era solo una fase, algo que resolverían juntos con el tiempo. Los fines de semana eran momentos en los que Javier se esforzaba por acercar a su familia. Planeaba salidas, picnics e intentaba involucrar a Laura en actividades con Diego, pero era como si ella estuviera siempre a un paso, observándolo todo desde la distancia. Había momentos en que ella se permitía una verdadera sonrisa, y él creía que todo volvería a la normalidad. En el fondo, sin embargo, él sabía que la distancia era más profunda, una fractura invisible que parecía cada vez más difícil de ignorar. A veces Laura miraba a Javier con un cariño melancólico, como si supiera que él aún no comprendía la magnitud del abismo que se había formado entre ellos. Una noche, cuando Diego ya dormía, Javier sintió que no podía seguir ignorando la situación. Sentado en el sofá del salón, le cogió la mano entre las suyas, en un gesto que solía ser natural para ambos. Laura mantuvo los ojos bajos, evitando su mirada, y por un momento, el silencio entre ellos fue casi palpable. Laura, siento que nos estamos perdiendo algo importante, empezó él, con la voz cargada de un peso que intentaba ocultar. Ella suspiró, sus dedos temblaron ligeramente entre las manos de él. No es nada, Javier, respondió ella, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero él sabía que no era verdad. Por mucho que ella intentara disimularlo, Javier intuía que detrás de aquella respuesta evasiva había algo mucho más grande. Durante los días siguientes, observó a Laura más de cerca, tratando de captar cualquier indicio que pudiera explicar la distancia. Ella seguía con la misma rutina, los mismos gestos, pero era como si algo esencial hubiera cambiado. Javier empezó a pasar más tiempo con Diego, compensando el vacío que sentía al lado de Laura con la alegría y la energía de su hijo. Siempre había creído que su papel como padre y marido era dar lo mejor de sí mismo, estar presente y crear un entorno seguro para ambos. Diego le idolatraba y él se veía como un protector, el pilar de aquella familia. Sin embargo, a medida que Laura se distanciaba, empezó a cuestionarse hasta qué punto estaba realmente ahí para ella. La rutina se alargaba y Javier se aferraba a la esperanza de que Laura volviera a ser la mujer apasionada con la que se había casado. Intentaba recuperar los recuerdos del comienzo de su relación, reviviendo mentalmente los viajes, los momentos de complicidad y las conversaciones que parecían interminables. Cada recuerdo le traía un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo aumentaba el dolor de darse cuenta de que el pasado parecía cada día más lejano. Para Laura, los momentos de interrogatorio silencioso de Javier eran como cuchillos invisibles que la atravesaban. Quería poder explicar lo que le pasaba por dentro, pero no encontraba las palabras. Había algo que ella misma no podía definir, una sensación de que su vida estaba fragmentada, como si parte de su alma estuviera atrapada en una narrativa de la que ya no formaba parte. Observó a Javier y Diego juntos, sintiendo al mismo tiempo una inmensa ternura y una punzada de pesar. Sabía que la querían profundamente, pero había un vacío en su corazón que ni siquiera ellos podían llenar. Con el paso de los días, Javier sintió que ya no podía ignorar las señales. Vio la tristeza en los ojos de Laura, la vacilación en sus gestos, el cansancio que parecía pesar sobre sus hombros. Quiso abrazarla y decirle que todo saldría bien, que encontrarían la manera de superarlo juntos. Pero, por alguna razón, algo se lo impidió. Era como si una sombra se cerniera sobre ellos, una incertidumbre que no podía disipar. Incluso en los momentos más sencillos, Javier se daba cuenta de lo separados que estaban.
En las noches en que solían acostarse uno al lado del otro, ahora ella se volvía hacia el otro lado de la cama, y él se quedaba allí, mirando al techo, sintiendo el frío que parecía crecer entre ellos. Los abrazos se hicieron más rápidos, los besos más escasos, y las conversaciones profundas dieron paso a un silencio que sonaba ensordecedor. En un último esfuerzo por salvar su matrimonio, Javier empezó a pensar en cómo recuperar a Laura, a la mujer que siempre había amado. Sabía que no era un problema que pudiera resolverse con simples gestos, pero estaba dispuesto a intentarlo todo. Para él, cada sonrisa de ella, por pequeña que fuera, era una oportunidad de volver a empezar. Así que decidió que, si era necesario, le recordaría a Laura cada detalle que les había unido. Pero mientras Javier planeaba una forma de reavivar la llama entre ellos, Laura se debatía entre su deseo de rescatar su matrimonio y la sombra que se cernía sobre ella. Para ella, había una parte de sí misma que no podía dejar escapar, un sentimiento profundo que la conectaba con algo fuera de aquel hogar. El amor de Javier y la alegría de Diego eran lo que la retenía allí, pero al mismo tiempo, una fuerza silenciosa la alejaba, como una marea inevitable que no podía controlar. En ese momento, Javier no se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían su vida para siempre. Mientras luchaba por mantener unida a su familia, apenas podía imaginar que el camino que estaba tomando le conduciría a un profundo abismo, donde cada secreto, cada sombra, convertiría su mundo en una red de mentiras y desilusiones. El silencio en la casa se hacía cada vez más denso, como un velo invisible que cubría cada rincón, cargado de sospechas y sentimientos no expresados. Javier ya no podía ignorar los sutiles cambios, las excusas que Laura ponía para ausentarse más tiempo del necesario, las respuestas evasivas, el brillo ausente en sus ojos. Empezó a preguntarse si el amor que sostenía su vida se estaba desmoronando lentamente, como un muro antiguo que cede a la erosión silenciosa del tiempo. Intentó convencerse de que solo eran imaginaciones suyas, pero la duda le corroía. En cada pequeño detalle encontraba señales que le hacían dudar. Cuando la vio pasar más tiempo en el estudio, Javier justificó su ausencia ante sí mismo, convencido de que su lado artístico necesitaba ese espacio creativo. Sin embargo, sus horas de aislamiento aumentaron y empezó a preguntarse si escondía algo más tras las puertas del estudio. Laura, por su parte, parecía cada vez más distante, como si viviera en un mundo propio en el que Diego y él no eran más que sombras. Se encerraba en el estudio durante horas y salía con una expresión que mezclaba satisfacción y cansancio, pero no la misma felicidad que él había reconocido antes. Javier la observaba en silencio, guardándose todas las preguntas, sin valor para enfrentarse directamente a ella. Una noche, cuando se dio cuenta de que Laura se había dejado el móvil en la mesa mientras se duchaba, Javier luchó contra el impulso de cogerlo y revisar sus mensajes. Sabía que invadir su intimidad sería cruzar una línea peligrosa, pero el corazón se le aceleraba, el miedo a lo que pudiera descubrir se mezclaba con el deseo de aliviar la angustia que le consumía. Cuando finalmente se alejó, se sintió tonto y cobarde al mismo tiempo. Después de todo, era la mujer con la que había construido una vida, alguien en quien confiaba plenamente. Pero ahora, esa confianza parecía debilitarse, minada por la inseguridad y la creciente sensación de que algo iba terriblemente mal. Pocos días después, Laura empezó a poner excusas para salir de casa más a menudo. Mencionó reuniones con amigos, salidas para inspirarse, o exposiciones que quería visitar sola. Javier escuchaba cada excusa con una sonrisa contenida, pero en el fondo sentía una sospecha casi palpable. Empezó a notar que algunas noches ella volvía con un olor diferente, que él no reconocía como el suyo. Al principio, reprimió su duda, convenciéndose de que era un detalle insignificante, pero la frecuencia de estas ocasiones fue en aumento, hasta que ya no pudo ignorar la verdad en ciernes. Un sábado, mientras Laura salía por tercera vez esa semana, Javier decidió seguirla. Se sentía un traidor por espiar a su mujer, pero su angustia y su necesidad de respuestas eran mayores que su orgullo. La vio caminar rápidamente por las calles, mirando a su alrededor para asegurarse de que no la observaban. Entró en un pequeño restaurante y, unos minutos después, llegó un hombre. Javier la observó desde la distancia, pero no necesitó acercarse para ver la expresión de Laura cuando el hombre se sentó frente a ella, una mezcla de nerviosismo y felicidad que hacía tiempo que no veía en ella. Javier se quedó parado, incapaz de moverse o apartar la mirada.
Hablaban con evidente intimidad, una especie de complicidad que Javier reconocía desde lejos, porque era la misma que él había tenido una vez con ella. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor, la calle, la gente, los sonidos de la ciudad, todo desaparecía, dejando solo aquel momento, aquella visión que le desgarraba. No tuvo el valor de enfrentarse a ella en ese momento, el dolor era demasiado profundo y el impacto de la revelación le había dejado aturdido. Volvió a casa solo, sintiendo que cargaba con un peso insoportable. La mente de Javier se llenó de preguntas, cada una más cruel que la anterior, mientras intentaba comprender cómo Laura, la mujer con la que compartía una vida, podía traicionarle tan deliberadamente. En los días siguientes, Javier observó a Laura con una nueva claridad, como si cada uno de sus gestos confirmara sus sospechas. La veía sonreír cuando recibía mensajes en el móvil, la observaba cuando se arreglaba con más cuidado antes de salir, se fijaba en las vagas sonrisas que se dedicaba a sí misma cuando creía que nadie la observaba. Era como si ella viviera una vida paralela, una existencia que él desconocía y de la que no formaba parte. Hasta que una noche, Javier decidió que no podía soportar más aquel tormento silencioso. Esperó a que Laura volviera del estudio y, cuando entró en la habitación, la encaró con una determinación que mezclaba dolor e indignación. «Laura, tenemos que hablar», le dijo con voz firme. Ella lo miró sorprendida y, por un momento, la culpa brilló en sus ojos antes de componer su expresión. «Claro, ¿de qué?» «Quiero entender lo que pasa entre nosotros», respondió él, sin apartar la mirada. «Quiero entender por qué te has distanciado de mí, porque pareces vivir en un mundo que desconozco». Laura vaciló, las palabras parecían pesarle en los labios. «Javier, no sé a qué te refieres». «Es que estoy ocupada con mis proyectos, con el estudio. Creo que estamos en una fase diferente, eso es todo». Suspiró, sintiendo cómo crecía su frustración. «Laura, te conozco. Sé cuando eres feliz y cuando estás ocultando algo. No estoy ciego. No puedo seguir ignorando el hecho de que te estás alejando de mí». Ella apartó la mirada, la incomodidad visible en su rostro. «No es eso, Javier, es que necesito espacio». «¿Espacio?», repitió él, incrédulo. «¿Qué nos ha pasado, Laura? ¿Cuándo nos perdimos el uno al otro?». El silencio que siguió fue casi insoportable, y Laura, incapaz de sostenerle la mirada, se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la oscuridad del exterior. Javier sintió que se intensificaba el dolor, una herida abierta que latía y sangraba. Sabía que detrás de aquel silencio había una verdad que ella se negaba a admitir, pero también sabía que no podía obligarla a hablar. Durante los días siguientes, la atmósfera de la casa se volvió pesada y densa. Javier se esforzaba por mantener la rutina con Diego, intentando que el niño no se diera cuenta de la creciente tensión entre sus padres. Laura, por su parte, parecía evitar a Javier, saliendo temprano y volviendo tarde, siempre con una excusa preparada. Empezó a sentir que su hogar, antaño un lugar de refugio y seguridad, era ahora solo un espacio vacío, una casa llena de mentiras y silencios. Fue entonces cuando Javier tomó la decisión de enfrentarse a ella de una vez por todas. Sabía que no podía seguir viviendo en ese tormento, en esa duda constante. Una tarde, cuando regresó a casa, él la esperaba en el salón, sentado en el sofá con una expresión de fría determinación en el rostro. Laura, al darse cuenta de la mirada de Javier, vaciló en la entrada, pero finalmente se acercó a él y se sentó en una silla frente a él. «Laura», comenzó, con una calma que ocultaba la furia que le consumía, «no tiene sentido seguir negándolo. Sé lo que está pasando». Ella lo miró sorprendida, y por un instante él vio el miedo en sus ojos antes de que ella lo apartara con una sonrisa forzada. «¿De qué estás hablando, Javier?». Él no contestó inmediatamente. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera antes de volver a mirarla. «Te vi con él, Laura. Os vi juntos». Su expresión cambió, la sonrisa desapareció, dando paso a un semblante pálido y carente de palabras. Javier vio cómo la realidad se le venía encima, y por un momento casi sintió pena, pero la rabia y el dolor fueron mayores. «¿Cuánto tiempo creíste que podrías mantener esto en secreto?», preguntó, con la voz baja pero llena de resentimiento. «¿Cuánto tiempo pensaste que podías engañarme, que podías vivir esta farsa mientras yo te esperaba aquí,
creyendo que seguíamos siendo una familia? Laura bajó la cabeza, incapaz de enfrentarse a él. Javier, yo. No quiero oír tus disculpas, interrumpió él, con la voz cada vez más áspera. Quiero entender por qué lo hiciste. Quiero saber lo que este hombre significa para ti. Ella alzó por fin los ojos, y por un momento él vio en ellos una expresión de arrepentimiento, pero también de determinación. Javier, yo no planeé nada de esto, empezó ella, con la voz temblorosa. Me sentía, perdida, sola. Y él estaba allí, me hizo sentir cosas que creía olvidadas. El golpe de sus palabras fue como un cuchillo en el pecho de Javier. Había imaginado muchas explicaciones, pero oírlo de ella, la confesión de que se había entregado a otro hombre por una sensación de abandono, fue demoledor. ¿Qué nos ha pasado, Laura?, le preguntó, casi en un susurro. Siempre he estado aquí, siempre te he querido, ¿y decidiste destruirlo todo por capricho, por una aventura sin sentido? Ella no contestó, se limitó a mirarle con una mezcla de culpa y resignación. Javier sintió que no había nada más que decir, la traición estaba ahí, desnuda y descarnada, y por fin comprendía la profundidad del dolor que había causado. Cada momento de duda, cada silencio que se había cernido entre ellos durante los últimos meses, tenía ahora sentido. Aquella noche, después de días en los que el silencio entre ellos parecía pesar más que cualquier palabra, Javier decidió que no habría más excusas, ni secretos, ni historias ocultas. Se sentía un extraño en su propia casa, un espectador pasivo de una vida que parecía haber sido arrancada de su control. Cuando vio a Laura cruzar el umbral del salón, se dio cuenta de que había llegado el momento. Tenemos que hablar, le dijo, con voz grave y firme, de una seriedad inconfundible. Laura se detuvo, vacilante, antes de sentarse finalmente, con un nerviosismo visible en sus gestos. Ya no sé cómo empezar, continuó, mirándose las manos, como buscando las palabras adecuadas. Ya has destruido la confianza que tenía en ti, pero aún necesito entender. Por favor, dime toda la verdad. Javier sabía que su petición era más una súplica que una orden, necesitaba saber hasta dónde llegaba el abismo que ella había cavado entre ellos. Laura vaciló, sus manos temblaban ligeramente mientras luchaba por mantener la calma. Lo miró fijamente durante unos segundos, lo suficiente para darse cuenta del evidente dolor que había en sus ojos. La expresión de Javier era la de alguien que busca la salvación, pero su desesperación y decepción eran más fuertes. Sé que nada de lo que diga ahora justificará lo que he hecho, empezó Laura, con la voz quebrada. Pero nunca planeé hacerte daño. Yo, no era feliz, Javier. Sentía que nuestra vida se estaba convirtiendo en una mera sucesión de los mismos días, sin emoción, sin sentido. La miró con una mezcla de amargura e incredulidad. ¿Y por eso elegiste a otra persona? ¿De verdad crees que destruir nuestras vidas sería la solución? Laura apartó la mirada, incapaz de enfrentarse a la profundidad del sufrimiento que cargaba. Javier observaba cada gesto, cada palabra, como si se estuviera preparando para absorber el impacto de una verdad que ya intuía pero que aún no podía aceptar. No lo entiendes, susurró, tras un largo silencio. No se trataba solo de nosotros, había algo más. Luchó por elegir sus palabras, por expresar algo que sabía que sería devastador. Laura, ¿había más que? Su voz estaba ahora teñida de un tono de ansiedad mezclado con ira. Javier se sentía como al borde de un precipicio, y cada palabra que ella pronunciaba lo empujaba un poco más cerca del borde. No sé cómo decirte esto. Cerró los ojos, intentando prepararse para la tormenta que sabía que provocarían sus palabras. No sé cómo decirte qué. Diego. Su voz vaciló. Al oír el nombre de su hijo, Javier sintió una punzada en el pecho, un escalofrío que le recorrió. En ese momento se dio cuenta de que la revelación que tanto temía estaba más cerca de lo que podía soportar. ¿Cómo que Diego?, preguntó con una nota de pánico en la voz. Laura respiró hondo y, por un momento, el silencio pareció durar una eternidad. Entonces, por fin, lo miró a los ojos, con la culpa y el arrepentimiento claros en su expresión. Diego no es tu hijo, Javier, susurró, como una sentencia fatal. La reacción de Javier fue inmediata. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que el mundo le daba vueltas,
como si todas sus certezas le hubieran sido arrancadas de un solo golpe. Se levantó bruscamente, con los ojos muy abiertos, la respiración descontrolada, como si intentara asimilar el impacto de lo que acababa de oír, pero el dolor era insoportable. ¿Qué? Apenas podía articular las palabras, con la voz entrecortada por la incredulidad. ¿Estás diciendo que, todos estos años, Diego no es mi hijo? Laura sintió, con el rostro marcado por el dolor que sabía que había causado. Nunca quise que lo supieras. Nunca planeé hacerte daño así. Fue un error, una debilidad. Yo, estaba confundida, y... ¿Confuso? Se rió amargamente, una risa que sonaba más como un grito de desesperación. ¿Te refieres a una traición deliberada, a un secreto que has estado ocultando todos estos años, como, confusión? Me he dedicado a ti, a nuestra familia, y tú, me has privado de una verdad que debería haber sido mía desde el principio. El dolor que desbordaban las palabras de Javier parecía casi físico. Se pasó las manos por la cara, intentando recomponerse, pero las lágrimas ya habían empezado a brotar, revelando hasta qué punto este descubrimiento le estaba destrozando. ¿Y el padre de Diego?, preguntó, casi en un susurro, como si el nombre del otro hombre fuera algo prohibido, una entidad que no quería invocar. Laura respiró hondo y su rostro se contorsionó en una expresión de culpa y vergüenza. Él es el hombre con el que he estado ahora. Las palabras resonaron en la mente de Javier como un trueno. No bastaba con que Diego no fuera su hijo, el padre biológico de Diego era el mismo hombre con el que ella le estaba engañando en ese momento. Javier sintió que una ira ardiente le recorría el cuerpo, un sentimiento de humillación y abandono que nunca imaginó que experimentaría. Así que, todos estos años. Javier sacudió la cabeza, incrédulo, con los ojos fijos en ella. ¿No solo ocultaste la paternidad de Diego, sino que decidiste traerlo de nuevo a nuestras vidas? ¿Para destruir lo que quedaba de mí? Laura lloraba, pero sus lágrimas eran una gota en el océano de dolor que él sentía. Sentía que, de alguna manera, aquellos años de amor y dedicación se habían convertido en un juego cruel, en el que él era el único que no conocía las reglas. Tenías derecho a saberlo, Javier. Yo fui una cobarde, confesó ella, con la voz quebrada. No sabía cómo decírtelo, cómo afrontar lo que significaría para todos nosotros. Y cuando aceptaste a Diego como hijo, vi cuánto le querías, cuánto te admiraba. No pude, fui débil. ¿Débil? La miró con desprecio, sin una pizca de compasión o empatía. Débil es ocultar un error durante toda una vida, fingiendo que no hay consecuencias. Me engañaron, toda mi vida se basó en una mentira. ¿Cómo te atreves a pedirme comprensión? El peso de las palabras de Javier cayó sobre Laura, que se sintió aplastada por la intensidad de su dolor. Él se dio la vuelta, incapaz de mirarla, con el pecho subiendo y bajando mientras intentaba controlar la respiración. Pero las palabras seguían resonando en su mente: Diego no es tu hijo. A cada momento que pasaba, la realidad se hacía más dolorosa, una herida que sabía que nunca cicatrizaría. Javier se sintió traicionado, humillado, reducido a la nada por la mujer que creía su pareja, su verdadero amor. Había dedicado años de su vida a cuidar de Diego, a querer a aquel niño como si fuera de su propia sangre, sin sospechar nunca que todo no era más que una ilusión cuidadosamente construida. Finalmente, rompió el silencio, pero su voz era fría, casi letal. Ya no puedo mirarte. Ya no soporto tu presencia en esta casa, en esta vida que has destruido. Laura le miró, sobresaltada por la dureza de sus palabras, pero sabía que no podía discutir, que no podía pedir perdón. Ella le había destruido, y cualquier palabra que pudiera decir solo empeoraría la situación. Javier se apartó entonces de ella y, sin decir una palabra más, subió las escaleras, cada paso pesado, como si llevara el peso de todas las mentiras que ella había ocultado a lo largo de los años. Aquella noche, mientras la oscuridad envolvía la casa, Javier se encerró en la habitación de Diego. Se sentó en la cama del niño, mirando a su alrededor, las paredes cubiertas de dibujos, los juguetes esparcidos por el suelo. Vio cada detalle de aquel espacio que había ayudado a construir, cada recuerdo de una paternidad que ahora parecía desmoronarse bajo el peso de la revelación. Había amado a Diego con todo su corazón, pero ahora ese amor parecía manchado,
un recuerdo distorsionado por la cruel verdad que Laura le había impuesto. La tristeza se convirtió en ira, una rabia contenida que burbujeaba en su pecho, a punto de explotar. Sentía que le habían robado, que le habían engañado de una forma que nunca podría repararse. Aquella casa, aquel matrimonio, todo le parecía una prisión de mentiras, y sabía que no podría quedarse allí, que no podría seguir adelante mientras aquella farsa continuara. El amanecer pasó lento y silencioso. Javier, sentado en la oscuridad, reflexionaba sobre lo que le quedaba de vida, sobre las decisiones que aún podía tomar. Pero sabía una cosa, no permitiría que Laura y aquel hombre se salieran con la suya en aquella traición. Aquella mañana, la tenue luz que entraba por las ventanas parecía más fría, indiferente al sufrimiento que llenaba la casa. Javier apenas había dormido, pasó las primeras horas sumido en sus pensamientos, como si cada recuerdo que tenía de Laura y Diego estuviera siendo reformulado, reevaluado a la luz de la traición. La revelación aún resonaba en su mente como un dolor punzante. Pensó en Diego y en el afecto que siempre le había profesado. Cada sonrisa, cada logro, cada momento que habían pasado juntos parecían ahora cargados de una amarga y distorsionada verdad. Al bajar las escaleras, Javier encontró a Laura sentada en el salón, con los ojos hinchados por las lágrimas de una noche en vela. No intercambiaron palabra. La ausencia de diálogo entre ellos era densa, llena de significados y resentimientos que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Ella quería decir algo, pero sabía que cualquier intento de explicación sería inútil. Javier ya no la miraba como antes, no había ternura, solo una frialdad impenetrable. Laura intentaba asimilar el peso de sus decisiones y las consecuencias que conllevaban. Sabía que había destruido el matrimonio que consideraba sagrado, el hogar que habían construido juntos con tanta esperanza. Comprendió que el Javier que ahora la miraba era un hombre diferente, destrozado por el dolor de un engaño que había durado años. Diego seguía dormido en el piso de arriba, ajeno a la confusión que se apoderaba de la vida de sus padres. Javier miró hacia la puerta de la habitación del niño y sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo enfrentarse a Diego, cómo mirar al chico al que siempre había llamado papá, y al que Javier quería como a un hijo, a pesar de todo. La verdad le dividía ahora entre el amor y el insoportable sentimiento de traición. Javier sabía que no podía aplazar más la decisión que empezaba a formarse en su mente. Tenía que enfrentarse al futuro, tomar partido ante la situación que ahora se desarrollaba frente a él. Esa tarde, mientras Diego estaba en el colegio, decidió salir, dejando a Laura sola en la casa donde el eco de las discusiones y el pesado silencio parecían susurrar las palabras no dichas. Caminando por las calles, Javier pensó en todo lo que había dejado, un matrimonio roto, una paternidad que se había construido sobre mentiras, un amor que alguna vez había sido verdadero pero que ahora parecía más una carga que un recuerdo. Necesitaba entender si era posible reconstruir algo con Diego o si la distancia sería su única respuesta. La idea de perder al chico, de apartarlo de su vida, le paralizaba. Había un profundo dilema en su interior, una mezcla de deber y sentimiento que parecía imposible de resolver. En los días siguientes, Javier evitó estar en casa todo lo posible. Pasaba largas horas deambulando, intentando encontrar un sentido a su dolor. El silencio de Laura cuando estaban juntos era casi insoportable, y evitaba cualquier contacto directo con ella, buscando la distancia como forma de aliviar su rabia y decepción. Sin embargo, sabía que tenía que enfrentarse a Diego, que tenía que explicarle de alguna manera la situación sin destruir lo que quedaba de inocencia en la vida del chico. Por fin, un día, al llegar a casa, encontró a Diego jugando solo en el patio, montando algo con piezas de Lego. Javier observó a su hijo un momento, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía que era el momento. Se acercó despacio y se sentó junto al niño, que sonrió y le enseñó la construcción que había hecho. Era una nave espacial, algo que siempre le había gustado construir. Tiene una pinta increíble, Diego, dijo Javier, intentando sonreír, pero la tristeza de sus ojos no pasó desapercibida para el chico. Diego lo miró, confundido, como si se diera cuenta del peso que cargaba su padre, pero sin entender de dónde venía el dolor. «Papá, ¿estás triste?», preguntó Diego, con la naturalidad de un niño que aún cree que el amor es inquebrantable y que las personas a las que quiere siempre estarán a su lado. La pregunta de Diego fue como un cuchillo para Javier.
Respiró hondo, tratando de encontrar una respuesta, algo que no destruyera la imagen que su hijo tenía de él. Sí, Diego. Estoy triste. Algunas cosas que no puedo cambiar me han hecho mucho daño. Dudó, buscando las palabras. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, que eres muy importante para mí. El chico lo abrazó, y Javier sintió un alivio temporal, como si, por un instante, pudiera olvidar el dolor de la traición y entregarse simplemente al afecto incondicional que aún sentía por el chico. Esa era la verdad más profunda que tenía en ese momento: amaba a Diego, pasara lo que pasara. Con el paso de los días, Javier comenzó a construir una nueva rutina, tratando de llenar el vacío que el descubrimiento había dejado. Aunque su relación con Laura se había visto irremediablemente comprometida, decidió que, al menos durante un tiempo, mantendría las apariencias por Diego. Pero sabía que solo era una solución temporal, una forma de posponer lo inevitable. Laura, en cambio, sentía la creciente presión de las decisiones de Javier. Se distanció de ella, se negó a hablar de otra cosa que no fuera lo necesario y dejó claro con cada gesto que ella ya no tenía cabida en su vida. La culpa y el arrepentimiento pesaban sobre ella, y Laura se encontraba a menudo llorando, aislada en su habitación o en el estudio, donde los cuadros inacabados eran mudos testigos de su sufrimiento. Un día, mientras Javier preparaba a Diego para ir al colegio, Laura se le acercó. Había algo en su rostro que indicaba una decisión, una especie de resignación que él reconoció de inmediato. Javier la miró fijamente, sabiendo que aquel momento sería definitivo. Javier, empezó ella, con voz temblorosa, no puedo quedarme aquí más tiempo. Entiendo que me odies y que nada de lo que diga cambiará lo que he hecho. Pero tenemos que pensar que es lo mejor para Diego. Él asintió, sin decir nada. Sabía que ella tenía razón. Su presencia era un recordatorio constante de su traición, y vivir bajo el mismo techo se había vuelto insoportable. Diego se merecía una infancia sin el peso de peleas y resentimientos, y por duro que fuera, Javier sabía que sería mejor para todos que ella se fuera. En los días siguientes, Laura empezó a empaquetar sus cosas, guardando poco a poco los recuerdos de una vida que ella misma había destruido. Diego, sin comprender del todo la situación, observaba a sus padres con una mezcla de confusión y miedo, intuyendo que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Finalmente, llegó el día de la partida. Laura se despidió de Diego con lágrimas en los ojos, abrazando a su hijo con una intensidad que reflejaba su dolor y pesar. Javier observaba desde lejos, impasible, tratando de controlar sus emociones para que Diego no se diera cuenta de la agitación que él también sentía. Cuando Laura salió por la puerta, Javier sintió un profundo vacío, pero también una sensación de alivio. Estaba solo con Diego y, por primera vez desde la revelación, sintió que tal vez podría reconstruir algo, crear una nueva vida con su hijo, libre de las mentiras que habían moldeado su matrimonio. La ausencia de Laura trajo, paradójicamente, una tranquilidad que Javier no había experimentado en mucho tiempo. Diego y él empezaron a crear una nueva rutina juntos, intentando redescubrir la alegría en las pequeñas cosas, como ver películas el fin de semana o hacer picnics en el parque. Cada día era una oportunidad para sanar, un paso hacia una nueva forma de vida. Sin embargo, Javier sabía que este periodo de tranquilidad era solo una etapa. Aún tenía que enfrentarse a las implicaciones de la verdad, necesitaba entender cómo reaccionaría Diego cuando, un día, la verdad le fuera finalmente revelada. Javier se prometió a sí mismo que no repetiría los errores de Laura, que sería sincero con su hijo cuando llegara el momento, pero temía el impacto que esto tendría en la vida del niño. Una noche tranquila, mientras Diego dormía, Javier se encontró pensando en el futuro, en las decisiones que aún tenía que tomar para proteger y cuidar a su hijo. Aunque sabía que el camino no sería fácil, había una nueva determinación en su interior. Había sobrevivido a lo peor, a la traición y a la decepción, y ahora tenía algo aún más fuerte para guiar sus acciones, el amor incondicional por Diego. El viaje de Javier no terminaría ahí. Aún arrastraba las cicatrices de la traición, pero por primera vez sintió que podía utilizarlas de algún modo para construir algo sólido, algo verdadero. La decisión de mantener la verdad enterrada o revelársela a Diego atormentaba a Javier. Sabía que un día su hijo crecería y se cuestionaría el pasado. Sin embargo, la forma de afrontarlo tenía que estar calculada para que tuviera el menor impacto posible, tanto para él como para el niño.
Javier sentía que cada decisión que tomara ahora marcaría el futuro del niño y afectaría profundamente a su identidad y a su relación con el mundo. Mientras pensaba en estas decisiones, algo inesperado desafió su determinación. Unos meses después de la marcha de Laura, Javier recibió una citación judicial. Laura, con el apoyo del amante y padre biológico de Diego, había presentado una petición para cambiar la custodia de su hijo. Quería reintegrar a Diego en su vida y presentarle a quien, según ella, era su verdadero padre. La conmoción fue inmediata. Javier sintió el golpe como una nueva traición, ahora no solo de Laura, sino también del hombre que había destruido su matrimonio y trataba de robarle lo que consideraba su posesión más preciada. Era una prueba de fuego. Javier nunca se había preparado para afrontar el poder destructivo que aquella relación tendría sobre Diego, y la idea de perder a su hijo a manos de aquel hombre le llenaba de rebeldía. En el juicio, Javier se mantuvo firme y decidido. Expuso todas las consecuencias que una revelación prematura y violenta tendría en la vida de Diego, argumentando que había que mantener al niño alejado de la verdad hasta que fuera emocionalmente capaz de comprender su complejidad. Tras semanas de vistas, el tribunal decidió finalmente que Diego quedara bajo la custodia de Javier. Sin embargo, concedió a Laura visitas supervisadas, siempre y cuando se mantuviera el secreto sobre la paternidad, al menos hasta que el niño tuviera edad suficiente para comprender la situación. Javier sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero sintió un momentáneo alivio al saber que Diego no sería arrebatado bruscamente de su vida. Laura, por su parte, estaba desolada. Se dio cuenta de que sus acciones no solo habían acabado con su matrimonio, sino que también habían creado un abismo entre ella y su hijo. En sus escasos encuentros supervisados, Diego parecía distante y frío, sin reconocer en su madre a la mujer cariñosa que una vez había sido el centro de su mundo. La culpa la consumía, y sus intentos de entablar una relación con su amante fracasaron. Él, ahora ansioso por recuperar a su hijo, empezó a verla como un obstáculo, volviéndose cada vez más distante e impaciente. Laura estaba atrapada en una soledad construida por sus propias mentiras y decisiones equivocadas. Con los años, Javier y Diego forjaron un vínculo aún más fuerte. Javier enseñó a su hijo el valor de la honradez, la lealtad y la empatía. Diego le admiraba y veía en él un ejemplo de fortaleza y carácter. Aunque Javier sabía que algún día la verdad saldría a la luz, creía que estaba construyendo unos cimientos sólidos para que el chico pudiera enfrentarse a cualquier reto que le deparara el futuro. Finalmente, cuando Diego cumplió 18 años, Javier se dio cuenta de que había llegado el momento. Aquella tarde, los dos estaban sentados en el balcón, hablando del futuro de Diego y de sus aspiraciones. Javier respiró hondo, con la ansiedad y el miedo oprimiéndole el pecho. Sabía que las palabras que estaba a punto de decir podrían cambiar para siempre la relación que tanto apreciaba. Diego, comenzó, con voz temblorosa, hay algo de nuestro pasado que debes saber. Algo que retuve hasta que estuviste preparado para oírlo. Diego lo miró, curioso pero sin sospechar la profundidad de la conversación. Sabes cuánto te quiero, ¿verdad? Lo importante que eres para mí. Javier hizo una pausa, tratando de encontrar fuerzas. Pero hay una verdad sobre tu procedencia que nunca antes había tenido el valor de contarte. El silencio que siguió fue pesado y denso, como una tormenta a punto de estallar. Javier continuó, explicando con calma lo que había descubierto años atrás y la decisión que había tomado de protegerle de la verdad hasta ese momento. Le habló del hombre que era su padre biológico y de la decisión judicial, dejando claro que, para él, Diego siempre había sido y sería su hijo, independientemente de cualquier vínculo genético. Diego escuchó cada palabra en silencio, inexpresivo, como si procesara la información lentamente. Cuando Javier terminó, temió lo peor, que el chico le rechazara, que le viera como una figura mentirosa, igual que había hecho con Laura. Sin embargo, tras un largo momento de reflexión, Diego puso su mano sobre la de Javier. Papá, eres el único padre que conozco. Nada de lo que me has dicho cambia eso. Las palabras de Diego supusieron un alivio que Javier no esperaba. Sonrió, sintiendo que por fin se le escapaban las lágrimas que había estado conteniendo. El alivio, el orgullo y el amor que sentía por su hijo eran mayores que cualquier dolor. En ese momento, Javier se dio cuenta de que la verdad, aunque dolorosa, había reforzado el vínculo entre ellos.
la sinceridad, aunque tardía, trajo consigo una liberación que ambos necesitaban. Para Laura, el futuro fue un camino solitario. Sus encuentros con Diego se volvieron raros y distantes, una serie de intentos fallidos de reconstruir la conexión. Su amante, incapaz de asumir el fracaso de tener un hijo que le rechazaba y una mujer consumida por la culpa, abandonó a Laura, dejándola sola ante el vacío que él había creado a lo largo de los años. Finalmente se dio cuenta de que el precio de sus mentiras y traiciones era demasiado alto y que las heridas que le había infligido nunca sanarían del todo. Años después, Diego decidió visitar a Laura por última vez. La encontró envejecida, amargada, pero en su mirada aún había un rastro de amor y arrepentimiento. Ella trató de explicarse, de justificarse, pero Diego la interrumpió diciéndole que el pasado no podía cambiarse, que la perdonaba, pero que seguiría su camino, libre del dolor y las mentiras que ella había sembrado. Javier, por su parte, siguió adelante, orgulloso de la familia que había construido junto a Diego, quien, a pesar de las circunstancias, se había convertido en un hombre íntegro y fuerte. Sabía que la vida nunca sería fácil, pero comprendía que las cicatrices que llevaba eran símbolos de su resistencia y de su capacidad para convertir el dolor en fortaleza. Al final, cada uno se enfrentó a las consecuencias de sus elecciones. Para Laura, la traición trajo consigo una soledad irremediable. Para Javier, la superación trajo la paz. Y para Diego, el amor incondicional de un padre le dio las bases para afrontar cualquier reto que la vida le lanzara. Y así, la historia de traiciones y secretos llegó a su fin, pero no sin dejar profundas cicatrices y una clara lección sobre el peso de las mentiras y el valor de la verdad. Si te ha gustado esta historia, comenta y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta. Recuerda, el canal no avala ningún tipo de traición, pero sí expone el devastador impacto que puede tener en la vida de las personas.